Es el segundo viaje misionero. Vamos a orar para pedir la dirección divina. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora el repaso de esta lección. Oramos para que las personas que han de participar de ella y las que más tarde habrán de verlo, puedan, Señor, estudiar y beneficiarse grandemente con este ministerio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Qué hay en este segundo viaje misionero? Acá tenemos el mapa que vamos a ver esta noche. Aquí tenemos el mapa. Número 1, Siria y Cilicia. Hechos 15, 36 al 41. 2 equipos misioneros. Número 2, Derbe otra vez y Listra. Hechos 16, 1 al 5. Número 3, Frigia, Galacia, Misia y Troas. Hechos 16, 6 al 10. En el anterior, el joven Timoteo. En el 2, en el 3, el llamado de Macedonia. Llegamos al número 4, nuevos conversos. Estamos hablando de las ciudades de Samotracia, Neápolis y Filipos. Hechos 16, 11 al 40. Llegamos a la quinta parada, escudriñando las escrituras, Tesalónica y Berea. Hechos 17, 1 al 15. Nuestra sexta parada, el Areópago, ¿se acuerdan? Ateneas, esto es en Roma. Hechos 17, 16 al 34, para finalizar en Corinto. Habla y no calles. Hechos 18, 1 al 7. ¿Okay? 2 equipos misioneros. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Al decidir visitar de nuevo a las iglesias que se habían formado en el primer viaje, recuerden el primer viaje que vimos la semana pasada, donde Pablo y Bernabé pasaron grandes dificultades. Bernabé quiso volver a llevar consigo a su primo Juan Marco. Colosenses 4:10. Pablo no estuvo dispuesto a dar una segunda oportunidad al que había abandonado durante el primer viaje. ¿Se acuerdan? De este modo, Bernabé y Juan Marcos fueron hacia Chipre y Pablo y Silas hacia Asia. Con el tiempo, Pablo supo apreciar el trabajo de Juan Marcos y lo tuvo como un colaborador útil para el ministerio, según Filipenses 1:24 y 2 de Timoteo 4:11. El criterio selectivo de los acontecimientos por parte de Lucas lleva a Pablo casi directamente a Derbe y a Listra. De Siria y Sicilia, lo único que dice es que Pablo pasó por aquellas regiones confirmando las iglesias. Hechos 15, 41. Al leer Hechos 16 del 1 al 13, ¿qué nos enseña lo que hizo Pablo?
¿Cuánta sensibilidad tenía para tratar de alcanzar a los demás? Aunque el padre de Timoteo era gentil, su madre era judeo-cristiana. Su nombre era Eunice. A pesar de no estar circuncidado, Timoteo conocía las Escrituras desde la niñez. Segunda de Timoteo 3:15. Lo que implicaba que él también era una persona piadosa. Como cristianos, ya se había ganado el respeto y la admiración. Ya se había ganado el respeto y la admiración de todos los creyentes locales. Como los judíos reconocían el origen judío a través de la línea materna, no la paterna, Timoteo era judío. Quizás no fue circuncidado al 8º día de nacer, porque su padre de origen griego consideraba que la circuncisión era bárbara. Como deseaba tener a Timoteo de colega, pero sabía que, como judío incircunciso, le prohibirían entrar en las sinagogas judías, acusándolo de apóstata, Pablo hizo que se circuncidara. Por consiguiente, la motivación de Pablo para hacerlo era totalmente práctica y no debía considerarse contradictoria con el evangelio que predicaba. Después de volver a visitar los lugares en los que había estado en su primer viaje, Pablo decidió dirigirse al suroeste, posiblemente a Éfeso, en la provincia de Asia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Y aquí tengo una prueba más de que el Espíritu Santo es el que dirige las misiones, los ministerios de todos los que se ponen en sus manos. El Espíritu Santo es una persona que tiene poder para impedir y para abrir y cerrar puertas. Dice, entonces se trasladó hacia el norte con la intención de ir a Bitinia, pero nuevamente, en forma encubierta, el Espíritu le impidió ir allí. Avanzamos. En Listra, Pablo encontró a Timoteo, un joven que había sido bien educado en las Escrituras por su madre Eunice y su abuela Loida. Miren, hermanos, aquí hay mucho que enseñar. Las madres no pueden hacer el trabajo solas. Desde los días de Cristo, las abuelas ocupan un puesto importante en la formación de los nietos o de los hijos, mejor dicho. Dos mujeres estaban detrás de la formación de Timoteo. Estuvieron detrás de la formación de Timoteo. Eunice, su madre, y Loida, su abuela. Viendo en él una persona consagrada y con dones para la obra, decidió llevarlo con él. Como su padre era griego, no había consentido en circuncidarlo, como ya hemos dicho. ¿Por qué Pablo lo circuncida? Contradiciendo aparentemente el acuerdo del Concilio de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Lo estudiamos la semana pasada. Esta medida se tomó por amor a los judíos, para que éstos no tuviesen excusa para no escuchar el mensaje predicado por Timoteo. Bien, tuvimos algún problemita con la energía eléctrica y se cortó la transmisión, pero podemos seguir, estamos en el día lunes. El llamado de Macedonia. Una vez en Macedonia, Pablo y sus compañeros viajaron a Filipos, donde establecieron la primera congregación cristiana en Europa.
¿A dónde fueron los misioneros el sábado y por qué? ¿Qué ocurrió con ellos finalmente? Cada vez que Pablo llegaba a una ciudad, como dijimos anteriormente, su práctica era visitar la sinagoga local el día de reposo para testificarle a los judíos. Hay una serie de versículos que usted puede buscar en el libro de Hechos, el capítulo 13 y el capítulo 17, también el capítulo 18. El hecho de que en Filipos él y su grupo fueron a un río a orar junto con algunas mujeres, judíos y gentiles adoradores de Dios, probablemente signifique que no había ninguna sinagoga en la ciudad. La importancia de esto es que Pablo no iba a la sinagoga judía en sábado únicamente con propósitos evangelizadores, sino también porque este era su día de adoración. Hechos capítulo 16, 25 al 34 repasa la historia de la conversión del carcelero. ¿Qué debía hacer para ser salvo? ¿Recuerdan? La respuesta de Pablo y Silas a la pregunta del carcelero está en total armonía con el Evangelio, ya que la salvación es íntegramente a través de la fe en Jesús, según Romanos 3, 28, el cual leemos y dice de la siguiente forma: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y Gálatas 2:16, que también nos dice lo siguiente: sabiendo, no hay nada en la pantalla, así que vamos acá exactamente. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe, de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y cuando dice justificado, se refiere a ser hallado inocente. Sin embargo, lo que no podemos inferir del episodio es que creer en Jesús es todo lo que se requiere para bautizarse, en detrimento de la adecuada instrucción práctica y doctrinal. ¿Qué sabemos del carcelero? ¿Era judío o prosélito judío? Recordemos que la semana pasada estudiamos estos dos personajes. En cualquier caso, lo que necesitaba era creer en Jesús como Señor y Salvador. No importaba lo que él era. Lo que importaba era en quién él creía. La pregunta es, ¿y si era un gentil que ya conocía y adoraba a Dios, como el caso de Cornelio, el caso de Lidia y de varios otros que aparecen registrados en el libro de Hechos? Y si hubiera asistido previamente a las reuniones evangelizadoras de Pablo en la ciudad. ¿Qué sabemos del carcelero? Más allá de las circunstancias que lo rodeaban, la brevedad del relato no debería utilizarse como excusa para los bautismos rápidos.
Yo creo que aquí estamos hablando alto y claro. Gracias. Permítame ver quién es el que me está escribiendo. No me sale. Ah, Johnson. Orlando. Saludos, Orlando. Estás invitado a hacer algún comentario. Gracias por tu like. Aquí tenemos algo que está alto y claro. No podemos estar corriendo a bautizar gente, porque una noche dijeron que creían en el Señor Jesucristo. ¿Qué sabemos del carcelero? Repito, más allá de las circunstancias que lo rodeaban, o sea, que él era un carcelero, más allá, ¿qué más sabemos de él? La brevedad del relato no debería utilizarse como excusa para los bautismos rápidos. Leamos Hechos 16, 31 al 34 para responder la siguiente pregunta. Verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Me detengo aquí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué entendemos por esto? Sigo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué quiere decir esto? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Los evangelizaron. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Dice que se bautizó él con todos los suyos. Permítame, que el micrófono se me quiere. Aquí está bien. Se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué más dicen? Verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Preguntas para todos nosotros. ¿Qué nos enseña esto acerca de cuán completo e integral fue el sacrificio de Cristo en nuestro favor? ¿Cómo puedes aprender día a día a descansar en la seguridad de la justicia de Cristo, que te cubre como tu única esperanza de salvación? Vamos a la pantalla. Dice la pantalla: el llamado de Macedonia. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9. Aunque el plan original de Pablo era visitar a la iglesia ya establecida en el plan del Espíritu Santo era otro. Impidiéndole seguir predicando en Asia, el Espíritu Santo les condujo hasta Misia. Allí les impidió ir a Bitinia. Los condujo hasta Troas, un puerto marítimo. Finalmente les indicó el camino a través de una visión. Este cambio de rumbo
suponía predicar el Evangelio en Europa, un territorio completamente nuevo. De esta experiencia aprendemos la importancia de someternos continuamente a la dirección del Espíritu Santo, aun cuando esto contradiga nuestros planes originales. Yo sé que más de ustedes les ha pasado esto, que el Espíritu Santo les ha impedido, les ha cerrado puertas y hemos tenido que hacer cambios en nuestros planes. ¿Verdad que sí? Nuevos conversos. Vengamos acá. Tesalónica y Berea. Hechos 16, 35 al 40. Cuando Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel, los misioneros partieron de Filipos. De Filipos, Pablo y sus compañeros fueron directamente a Tesalónica, la capital de Macedonia. En Hechos 17, del 1 al 9, encontramos el registro de esta actividad y podemos resolver a la pregunta: ¿cómo reaccionaron los judíos de Tesalónica ante la exitosa predicación de Pablo entre los gentiles? Una vez más vemos que Pablo buscó la sinagoga para compartir el evangelio. Muchos griegos devotos y no pocas mujeres prominentes fueron persuadidos por el mensaje de Pablo. El hecho de que estos conversos se juntaran con Pablo y con Silas, según Hechos 17:4, parece indicar que formaron un grupo aparte y que no se reunían en la sinagoga, sino probablemente en la casa de un tal llamado Jackson o Hudson o Jasón. Motivados por los celos, sus oponentes iniciaron una revuelta. Su intención era llevar a Pablo y a Silas. No se mencionaba a Timoteo ante la asamblea de la ciudad y acusarlos. Como no pudieron encontrar a los misioneros, el propio Jasón y otros nuevos creyentes fueron arrastrados hasta las autoridades locales bajo la acusación de albergar a agitadores políticos. ¿Cuál fue la respuesta de los judíos bereanos en comparación con los de Tesalónica? El término Eihem de Hechos 17:11 originalmente significa bien nacido o de noble nacimiento, pero llegó a denotar en términos más generales una actitud imparcial, que probablemente sea el caso aquí. Los judíos de Berea son elogiados no solo porque estuvieron de acuerdo con Pablo y Silas, sino también por su disposición a examinar las escrituras por sí mismos y a diario para ver si lo que los misioneros estaban diciendo era correcto. Es una práctica que debemos adquirir todos: examinar las escrituras a diario y compararla con lo que los predicadores, evangelistas, pastores y demás dicen desde el púlpito. No es bueno recoger lo que los predicadores decimos o los evangelistas decimos desde el púlpito y creerlo porque lo hemos dicho. No adopte esa práctica. Haga lo que los bereanos hacían y usted va a ver cómo se fortalecerá su crecimiento espiritual. Una respuesta meramente emocional al evangelio, sin la necesaria convicción intelectual, tiende a ser superficial
y de corta duración. Definitivamente, las personas que van a la iglesia y solo basan su alimento de lo que dice el predicador, terminan a media semana muriéndose de hambre y desnutridos y fallándole a Cristo. No obstante, al poco tiempo la persecución interrumpió el ministerio productivo de Pablo en Berea, obligándole a avanzar más al sur hacia la ciudad de Atenas. Quiero regalarte esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que examinaste diligentemente las Escrituras para averiguar si estas cosas, cualesquiera que sean, eran así? Vayamos a la pantalla ahora para ver este día. Nuevos conversos. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 30, 31. Bueno, este más bien corresponde al día anterior, pero vamos a verlo. Llegando a Filipos, Pablo buscó un lugar de reunión de los judíos de esa ciudad. Como no había sinagoga, encontró un grupo de mujeres junto al río. Una de las mujeres allí reunidas, Lidia, natural de Tiatira, fue la primera conversa en Europa. Pronto surgieron los problemas. Pablo expuso al demonio que poseía a una joven adivina. Sus dueños, enojados, lo llevaron a los tribunales. Azotados y encarcelados, Pablo y Silas cantaban en la prisión. Su testimonio fiel tocó la conciencia del carcelero. Ahora sí, estamos en Berea. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Tesalónica era la ciudad de Macedonia, era la capital de Macedonia. Allí Pablo acudía los sábados a la sinagoga para predicar a los judíos la muerte y la resurrección de Jesús. Solo unos pocos judíos creyeron. El resto, usando a hombres perversos, provocaron un gran alboroto contra Pablo y el resto de los conversos. En Berea, la recepción del mensaje por parte de los judíos fue muy distinta. Fueron convencidos de la verdad por el examen concienzudo de las Escrituras. Una respuesta meramente emocional, exenta de estudio personal, es superflua y de corta duración. Como ya hemos dicho, mis queridos hermanos, si usted va a la iglesia y usted escucha al predicador o al maestro, a los líderes que toman la palabra, tómese tiempo en casa. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Elizabeth de la Rosa, mi saludo. Tómese tiempo cuando usted llega a su casa para reforzar lo que se dijo. Tome nota durante el culto o grábelo con su celular. Grabe por lo menos el audio. Si no quiere grabar la imagen, grabe el audio. Y cuando llegue a casa, tome ese audio, tome esas notas y compárelas con la Biblia. Usted va a ver cómo se fortalece, cómo crece en espíritu y en verdad, y cómo, sin darse cuenta, usted con el tiempo llega a ser un cristiano potente, con poder,
porque no solamente se bastó con lo que el predicador decía o dice desde el púlpito, sino que tomó lo que el predicador dijo y lo llevó a su casa para que le sirviera de alimento mediante el estudio diligente de la palabra de Dios. Tremendo. Por eso hacemos estos videos. No queremos que usted se base solamente, ¿ve?, en lo que va a estudiar mañana en la mañana en el repaso de escuela sabática. No queremos que usted se base solamente en lo que ha visto durante la semana, que probablemente no ha tenido tiempo de verlo todo. Por eso hacemos este estudio, para que usted tenga en 24 horas que dura este video en el internet, usted pueda ayudarse a crecer en espíritu y en verdad. Avanzamos. Día miércoles. Día miércoles. Pablo en Atenas. Estamos ahora con Pablo en Atenas. Atenas, el centro intelectual de la antigua Grecia, literalmente era dada a los ídolos. En todas partes se hallaban estatuas de mármol de personas y dioses, especialmente en la entrada del Ágora. Así se llamaba la plaza pública, que era el eje de la vida urbana. Pablo estaba tan angustiado por esa idolatría dominante que cambió su costumbre de ir primero a la sinagoga. ¿Se acuerdan que lo mencionamos hace un rato? Y la semana pasada también. Pablo adoptó una noble actitud. Dice, discutía semanalmente en la sinagoga con los judíos y los gentiles devotos, y a diario en la plaza pública, en el ágora, con los griegos. Hechos 17, 15 al 22. Como los atenienses siempre estaban dispuestos a escuchar algo nuevo, eso me gusta, algunos filósofos se interesaron en las enseñanzas de Pablo y lo invitaron a dirigirse al Areópago, el alto consejo de la ciudad. En su discurso, dije al Areópago, que no era otra cosa que el consejo más alto de la ciudad. Es como decir digamos la Asamblea Legislativa de Diputados. En su discurso, Pablo no citó las Escrituras ni recapituló la historia de las relaciones de Dios con Israel, como cuando se dirigía a un auditorio judío, registrado en Hechos 13, 16 al 41. Ese método no tendría mucho sentido con esta audiencia, porque era una audiencia romana. En lugar de eso, Pablo presentó algunas verdades bíblicas importantes de una manera que los paganos cultos pudieran entender. Si leyéramos Hechos 17, 22 al 31, donde aparece el discurso, en su discurso en el Areópago, qué grandes verdades acerca de Dios, la salvación, la historia y la humanidad le predicó a esta gente.
La mayoría de las palabras de Pablo le sonaban ridículas a esa sofisticada audiencia pagana, cuyos conceptos sobre Dios y la religión estaban muy distorsionados. Hoy día también tenemos gente a los que cuando usted empieza a hablarles de Dios les suena ridículo. Es justamente por la misma razón, porque tienen el concepto de Dios lo tienen bien distorsionado. Por lo tanto, no encuentran gozo cuando se les habla de Dios. Mire, una de las mayores evidencias que yo les presento todos los viernes de noche a las personas de lo que estoy diciendo es verdad, de lo que dice aquí la lección es verdad. Es que si usted revisa las transmisiones en vivo que se están dando a esta hora, las transmisiones de las cuales se habla de Dios tienen poca o ninguna audiencia, mientras que aquellas en las que lo que se toca es vulgaridad, usted ve que alcanzan audiencia de 3 y 4 y 5 dígitos. De tal manera que lo que Pablo estaba viviendo en Atenas es una situación para los que predicamos la palabra de Dios bien conocida. A la gente le interesa un comino con lo que es de Dios. Desde que llegan y se percatan que estamos hablando de Dios, algunos saludan, otros desaparecen. Pero lo entendemos. Y lo entendemos porque sabemos que la concepción que ellos tienen de Dios está totalmente distorsionada. Y por eso no encuentran gozo, no encuentran placer en escuchar la palabra de Dios. Gracias a aquellos que sí lo hacen y que se quedan con nosotros un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Dice que la mayoría de las palabras de Pablo le sonaban ridículas a esa sofisticada audiencia pagana, cuyos conceptos sobre Dios y la religión estaban muy distorsionados. Dice que muchos corintios también creyeron y se bautizaron. Sin embargo, la situación entre los judíos era bastante tensa, como demuestra el pasaje que acabamos de leer. Y Pablo posiblemente planeaba salir pronto de Corintio, pero en una visión nocturna recibió el estímulo divino para quedarse un tiempo más. Y eso aparece justamente antes del pasaje que acabamos de leer. Hechos 18 del 9 al 11. En su mensaje de regreso a Antioquía, Pablo se llevó a Aquila y a Priscila con él y los dejó en Efeso, donde pasó unos días antes de reanudar su viaje. Allí tuvo la oportunidad de predicar en la sinagoga judía local, cuya respuesta positiva hizo que les prometieran que Dios mediante regresaría. E hizo precisamente eso en su próximo viaje. Pablo, frustrado por el recibimiento que tuvo, necesitaba ánimo del Señor para la salvación de las almas allí. Las palabras de Dios que Dios le impartió, que nos dicen a nosotros cuando quizás nos sintamos como Pablo. Verso 10 del capítulo 18, que dice lo siguiente: porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Queridos hermanos, vamos a la pantalla. Habla y no calles.
Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En Corinto, Pablo conoció a Priscila y Aquila. Como tenían su mismo oficio, se quedó trabajando con ellos. Pero Pablo fue rechazado abiertamente por los judíos. Sacudiendo sus vestidos, decidió dejar de predicarles y hablar solamente con los gentiles. Esta situación le produjo un gran desánimo ante el pueblo de decidir seguir su camino y abandonar la ciudad. Pero Dios tenía nuevamente otros planes. Pablo quedó en Corintio 1 año y medio, mucho más que en cualquier otro lugar hasta entonces. Pregunto, ¿cuánto pueblo tiene Dios en tu ciudad que aún no le conoces? Hermano mío, habla y no calles. Nadie pondrá su mano contra ti si decides hablar en nombre de Jesús. Ha llegado el tiempo de leer nuestra última cita y está en pantalla. Y dice lo siguiente: los mensajeros de Dios en las grandes ciudades no deben desalentarse por la impiedad, la injusticia y la depravación que son llamados a arrostrar mientras tratan de proclamar las gratas nuevas de salvación. Estoy leyendo Profetas y Reyes de Elena G. de White, página 207. Los mensajeros de Dios en las grandes ciudades. Hay un grupo por allí que se hacen llamar reformistas y abiertamente critican a los adventistas que todavía predicamos en las grandes ciudades, porque según ellos ya les llegó la noticia de parte de Dios de que tenían que salir de las ciudades y que la gente que vive en las ciudades ya estaba condenada. Oro por ellos para que el Señor les haga entender que están totalmente equivocados. Definitivamente que llegará el tiempo en el que hay que salir de las ciudades, pero todavía no es el tiempo. Hay grandes ciudades que todavía no conocen el Evangelio. Y la palabra de Dios dice: y será predicado este Evangelio en toda nación, tribu y lengua, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Recuerden, sigo leyendo la cita de Elena G. de White. Recuerden los que están empeñados en el ministerio de salvar las almas, que a pesar de que son muchos los que no quieren escuchar los consejos que Dios da en su palabra, no se apartará todo el mundo de la luz y la verdad, ni de las invitaciones de un Salvador paciente y tolerante. Sí, definitivamente, algunos, y en algunas ciudades, la gran mayoría, rechazarán lo que estamos predicando, pero no todos lo rechazarán. No todos negarán la luz. Ya iba a decir una barbaridad. Pero, por causa de ese grupo que está esperando y vive en las ciudades y está esperando que le vayamos a predicar, tenemos que regresar a la ciudad. Sigo leyendo la cita. En toda ciudad, escuche bien, en toda ciudad, por muy llena que esté de violencia y de crímenes, ¿aló? En toda ciudad, por muy llena que esté de violencia y de crímenes, ahí en el barrio donde usted vive, hay muchos que con la debida enseñanza pueden aprender a seguir a Jesús. Hay muchos
que con la debida enseñanza pueden aprender a seguir a Jesús. ¿A qué me refiero o a qué se refiere Elena G. de White cuando dice con la debida enseñanza? El método de Cristo. Ella está hablando del método de Cristo. Tenemos que darnos a conocer por ellos, creando un vínculo de amistad, para luego, partiendo de lo que ellos conocen, repito, partiendo de lo que ellos conocen. ¿Y qué es lo que ellos conocen? No me va a decir usted a mí que usted nunca estuvo en el mundo y no sabe lo que el mundo conoce. Bueno, partiendo de lo que ellos conocen, si ellos conocen de fútbol, la marea roja, por ejemplo, Real Madrid, Barcelona, entonces empapémonos un poquito de Barcelona, Real Madrid, la marea roja, y comencemos por allí. Y en el transcurso de la relación, presentamos el mensaje y finalmente tendremos conversiones. Sigo leyendo. A miles puede comunicarse así la verdad salvadora e inducirlos a recibir a Cristo como su Salvador personal. ¿Qué les parece? Ah, no, pero queremos llegar con las tablas delante. Queremos llegar con la reforma legalista y esperamos que las personas acepten lo que les queremos enseñar porque se lo estamos enseñando nosotros. No, mis hermanos, ese no es el método de Cristo. No, es verdad que hay que enseñar sobre esas cosas. Es verdad que hay que decir la verdad, pero también hay que saber decir la verdad. No se puede, no podemos andar por allí, por la calle, señalándole a la gente que viven en pecado, porque de esa forma no los vamos a ganar para Cristo. Leo los últimos dos oraciones de esta cita. En toda ciudad, escuche hermano, en toda ciudad, por muy llena que esté de violencia y de crímenes, hay muchos que con la debida enseñanza pueden aprender a seguir a Jesús. La gente no sigue a Jesús, no porque no quieran, sino porque nosotros no hemos usado el método correcto para enseñarle a Jesús, mostrarle, darles a conocer el Jesús que conocemos. Ahora, también puede suceder que no conozcamos a Jesús y por esa razón no lo podemos dar a conocer. A miles puede comunicarse así la verdad salvadora e incluso inducirlos a recibir a Cristo como su Salvador personal. Muchas gracias, mis hermanos y amigos que han pasado por este trabajo ministerial que tenemos todos los viernes. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Hoy con muchos inconvenientes debido a la caída de energía eléctrica por parte de la batería del celular, no por parte de la empresa que nos proporciona la energía eléctrica, sino que el celular se nos quedó sin batería. Pensamos que estaba conectado y no estaba conectado. Pero este video va a estar 24 horas y en YouTube va a estar el video completo que dura 1 hora. Vamos a tratar de que dure 1 hora. ¿Ve? Para aquellos que quieran revisar el contenido de lo que hemos estudiado esta noche. Gracias a todos los que estuvieron por aquí. Oramos. Agradecidos, Señor, estamos por el estudio que hemos tenido del segundo viaje misionero del apóstol Pablo y su equipo.
En el primer viaje salió un equipo misionero, pero en este segundo viaje salieron 2 equipos. Y esos 2 equipos hicieron una gran labor. Nos vemos la próxima semana, Señor, para mirar el tercer y último viaje misionero del apóstol Pablo. El Señor nos bendiga. Buenas noches. Ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús a cargo de su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor les bendiga. Bye. Mantengámonos conectados a nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda, estad siempre gozosos. Bye.